Bienvenidos otra vez a este espacio donde contamos lo que muchos prefieren callar. Dicen que el día de la boda debe ser el más feliz de una vida, pero en la penumbra algunas novias guardan secretos que jamás se revelaron bajo el velo. Hoy escucharás relatos donde el amor y la muerte caminan de la mano. Asegúrate de suscribirte, porque lo que viene no podrás olvidarlo. Buenas noches. Yo nunca creí en fantasmas hasta conocer a la familia Mendoza. Lo que le ocurrió a Paloma en aquella mansión en San Miguel de Allende todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. Yo era fotógrafo de bodas en esa época y la familia me contrató para registrar la que sería la celebración más grandiosa del año en la región. La mansión de los Mendoza estaba en el centro histórico de la ciudad, una construcción colonial del siglo XVIII que impresionaba a cualquiera. Paredes de cantera rosa, patios internos con fuentes de piedra y pasillos que parecían no tener fin. Don Roberto Mendoza había heredado esa propiedad de su bisabuelo y quería que la boda de su única hija, Paloma, fuera inolvidable. Mire, señor Carlos, me dijo don Roberto mientras caminábamos por los salones preparando la sesión de fotos. Esta mansión ha visto casarse a 4 generaciones de mujeres Mendoza. Es tradición que la ceremonia sea aquí, donde comenzó todo. Paloma era una mujer hermosa de 24 años, con el cabello negro como la noche y ojos verdes que brillaban cuando sonreía. Estaba comprometida con Miguel, un joven abogado de Guanajuato que había conocido en la universidad. Parecía un cuento de hadas perfecto, pero había algo extraño en aquella mansión. En los corredores principales, colgados en antiguos marcos dorados, había decenas de retratos de mujeres vestidas de novia. Todas tenían esa misma mirada. ¿Cómo puedo explicarlo? Era como si te miraran directamente, siguiendo cada uno de tus movimientos. Son las novias de la familia, explicó doña Carmen, madre de Paloma, cuando me vio observando los cuadros. Tradición familiar. Cada mujer que se casa aquí tiene su retrato hecho al día siguiente de la boda. Me pareció curioso que todas lucieran tan melancólicas, ni una sonrisa verdadera entre ellas, pero no comenté nada, claro. Era solo trabajo. La preparación duró 3 días. La mansión hervía con floristas, cocineros, músicos, decoradores. Paloma parecía ansiosa, pero pensé que era nerviosismo normal de novia. Fue recién al 3er día, cuando probaba el vestido por última vez, que noté sus manos temblando. ¿Está todo bien, señorita?, pregunté mientras ajustaba mi cámara. Me miró con esos ojos verdes, pero había algo distinto en ellos. ¿Miedo? ¿Incertidumbre? Carlos, susurró, mirando alrededor para asegurarse de que estábamos solos. Usted escucha cosas extrañas en esta casa por la noche. Antes de que pudiera responder, doña Carmen entró en la habitación como una tormenta. ¡Paloma! El padre Martín llegó para la confesión. Vamos, mija. Paloma me lanzó una mirada desesperada antes de salir. Yo me quedé allí, en ese cuarto, con los retratos de las novias muertas observándome desde las paredes. Esa noche, víspera de la boda, estaba organizando mi equipo en el cuarto que me habían dado cuando lo escuché. Pasos lentos en el pasillo, el arrastre de una tela en el suelo y una voz de mujer tarareando una canción de cuna en español. Eran las 2 de la madrugada. Abrí la puerta despacio y miré al pasillo. Vacío, pero el sonido continuaba, viniendo de algún lugar más distante de la mansión. Seguí el canto, descalzo, pisando las frías piedras. El murmullo me llevó hasta el cuarto de Paloma. La puerta estaba entreabierta y cuando miré dentro, la sangre se me heló. Paloma estaba de pie, de espaldas a mí, con el vestido de novia puesto, pero no estaba despierta. Sus ojos permanecían cerrados y se balanceaba de un lado a otro, tarareando esa misma melodía inquietante. Y a su alrededor, como si estuvieran danzando, había sombras. Sombras de mujeres con vestidos de novia. Quise gritar, quise correr, pero mis pies estaban clavados en el suelo. Fue entonces cuando Paloma dejó de cantar y lentamente giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban abiertos ahora, pero no eran los ojos verdes que yo conocía. Eran completamente negros, como pozos sin fondo. Y cuando sonrió, corrí como nunca en mi vida, de vuelta a mi cuarto.
Cerré la puerta y me escondí bajo las cobijas como un niño. Al día siguiente, cuando encontré a Paloma en el desayuno, parecía normal de nuevo. Ojos verdes brillantes, sonrisa nerviosa de novia. Cuando intenté preguntarle sobre la noche anterior, me miró confundida. ¿De qué habla, Carlos? Dormí toda la noche. Mamá incluso me dio té de tila para relajarme, pero yo sabía lo que había visto. Y cuando miré los retratos de las novias en el pasillo esa mañana, juro que había algo distinto en sus ojos. Era como si estuvieran esperando algo. La boda estaba fijada para las 6 de la tarde. Solo faltaban 12 horas, y yo ya quería huir de ese lugar maldito. Si hubiera sabido lo que iba a ocurrir en esa fiesta, habría tomado mis cámaras y escapado en ese mismo instante. El día de la boda amaneció nublado en San Miguel de Allende. Nubes grises cubrían el cielo, y había una humedad en el aire que hacía sentir incómodos a todos. Me levanté temprano, aún atormentado por la visión de la noche anterior, pero intenté convencerme de que había sido solo una pesadilla. La mañana pasó en un torbellino. Los invitados comenzaron a llegar hacia el mediodía, familias ricas de Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México. Todos comentaban sobre la belleza de la mansión, pero yo notaba cómo evitaban mirar directamente los retratos de las novias en los pasillos. Paloma pasó la mañana arreglándose en la habitación principal del segundo piso. Cuando subí para hacer las fotos de la preparación, encontré un ejército de peinadoras, maquilladoras y costureras a su alrededor. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Normalmente, en la preparación de una boda, hay risas, conversaciones alegres, nerviosismo festivo. Allí, solo había susurros y un ambiente pesado, como si nos preparáramos para un funeral. Carlos, me llamó Paloma cuando quedamos solos unos minutos. Necesito contarte algo. Estaba sentada frente a un espejo antiguo, aún con la bata puesta, con el cabello a medio hacer. En el reflejo, pude ver algunos de los retratos de novias en la pared detrás de ella. Anoche, después de que me viste en el pasillo, pausó, con las manos temblorosas. Lo recuerdo todo. El estómago se me encogió. ¿Qué recuerdas? No estaba soñando, Carlos. Estaba conectada con ellas, con las otras novias. Me mostraron cosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cosas terribles que ocurrieron en esta casa. Antes de que pudiera responder, doña Carmen entró. Paloma, no es momento para conversaciones tristes. Vamos, mija, el vestido está esperando. Paloma me lanzó una mirada desesperada, pero no dijo nada más. Pasé el resto de la mañana tomando fotos de la preparación, pero no lograba apartar sus palabras de mi cabeza. A las 5 de la tarde, los invitados ya estaban reunidos en el salón principal. Las decoraciones eran hermosas, rosas blancas y rojas por todas partes, velas doradas, música de mariachi sonando suavemente. Pero había algo en el aire, una tensión que no sabía explicar. Miguel, el novio, estaba nervioso cerca del altar improvisado. Parecía un hombre honesto, enamorado, que no tenía idea de lo que su nueva familia escondía. Fue entonces cuando Paloma bajó la gran escalera. Estaba deslumbrante. El vestido de encaje blanco fluía como agua. El velo de 3 metros se arrastraba detrás de ella como una nube. Pero su rostro estaba pálido como el mármol y sus ojos verdes parecían de vidrio. Mientras caminaba por el pasillo central entre los invitados, juro que vi algo imposible. Por un segundo, solo un segundo, vi no a una, sino a varias mujeres caminando con ella, sombras de otras novias, todas con vestidos de distintas épocas, todas con la misma expresión de terror contenido. Parpadeé y era solo Paloma de nuevo. La ceremonia comenzó normal. El padre Martín hablaba sobre el amor eterno, el compromiso sagrado, las bendiciones familiares. Pero conforme avanzaba, noté que Paloma se ponía cada vez más pálida. Sus manos temblaban tanto que Miguel tuvo que sujetarlas con fuerza. Fue durante los votos cuando todo comenzó a salir mal. Paloma Mendoza, dijo el padre, ¿aceptas a Miguel como tu esposo para amarlo y respetarlo? La voz de Paloma salió como un susurro. De pronto, un viento frío recorrió el salón. Las velas titilaron y algunas se apagaron por completo. Los invitados comenzaron a murmurar, inquietos. No puedo.
dijo Paloma, con la voz más fuerte ahora. No puedo hacerlo. Don Roberto se levantó de la primera fila, furioso. ¿Qué estás diciendo, mija? Pero Paloma no miraba a su padre. Estaba mirando hacia arriba, a la escalera, donde juro que vi la figura de una mujer vestida de novia observándolo todo. No me van a dejar, susurró Paloma, pero en el silencio mortal del salón, todos la escucharon. Las otras novias me están llamando. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar. Primero fue bajito, como un zumbido lejano. Luego, más claro, voces de mujeres cantando, viniendo de algún lugar dentro de las paredes de la mansión. Una melodía triste, lastimera, que heló la sangre de todos. Miguel intentó tomar la mano de Paloma. Paloma, ¿estás bien? Es solo nerviosismo. Pero cuando él la tocó, Paloma gritó. Un grito agudo, desesperado, que retumbó por toda la mansión. Y entonces corrió. Levantó la falda del vestido y subió las escaleras de dos en dos, el velo arrastrándose detrás de ella como una cola fantasmal. ¡Paloma!, gritó don Roberto, corriendo tras ella, seguido por Miguel y varios invitados. Yo corrí también, cámara en mano, grabando todo por instinto profesional. Pero cuando llegamos al segundo piso, el pasillo estaba vacío. Debe haber entrado en la habitación, dijo Miguel, corriendo hacia la puerta del cuarto principal. La puerta estaba cerrada. Miguel golpeó. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Abre la puerta! Silencio. Don Roberto sacó una llave maestra y abrió la puerta. El cuarto estaba vacío, completamente vacío, pero sobre la cama había algo que nos hizo retroceder horrorizados. El velo de Paloma estaba allí, extendido sobre las sábanas blancas, y estaba manchado de sangre, sangre fresca. ¿Dónde está?, gritó Miguel desesperado. ¡Paloma! ¡Paloma! Buscamos por toda la mansión, cada cuarto, cada closet, cada rincón oscuro. Los invitados se unieron a la búsqueda, gritando su nombre por los pasillos, pero Paloma simplemente había desaparecido, como si la mansión se la hubiera tragado. Debería haberme marchado esa misma noche, pero la curiosidad me hizo quedarme. La policía revisó la mansión durante 2 días. Nada. Paloma simplemente había desaparecido. Al tercer día, cuando volví a entregar las fotos, noté algo imposible en el corredor de los retratos. Conté los cuadros otra vez. Antes eran 23. Ahora eran 24. Un retrato nuevo había aparecido al final de la fila. Era Paloma, pintada con el vestido de novia, pero con ojos vacíos y muertos. ¿Cómo llegó esto aquí?, pregunté a doña Carmen. María, la sirvienta anciana, se persignó 3 veces. Las novias siempre regresan, señor Carlos. En cada generación, una desaparece y luego aparece un retrato nuevo. Mire las fechas en las placas. Revisé las placas doradas, 1842, 1923, y la última, brillante como nueva, 2025. Si quiere la verdad, susurró María, baje al sótano esta noche, solo. Esa noche regresé. Al fondo de la bodega, detrás de los barriles antiguos, había una puerta pequeña. No estaba cerrada. Del otro lado encontré una sala circular excavada en la roca. Vestidos de novia ensangrentados colgaban de las paredes, decenas de ellos. En el centro, un altar de piedra negra, y arrodillada frente a él, una figura con vestido de novia. ¿Paloma? Ella se giró lentamente. Era ella, pero con ojos completamente blancos y piel de cera. Cuando sonrió, sus dientes estaban manchados de sangre. Carlos, dijo, pero varias voces hablaron a la vez. Viniste a visitarnos. Otras figuras comenzaron a materializarse alrededor. Mujeres en vestidos de novia de distintas épocas, todas con la misma apariencia cadavérica. Ahora formas parte del secreto, dijeron al unísono. Corrí como nunca en mi vida. Nunca regresé a esa casa, pero descubrí después, investigando por mi cuenta, que Paloma había encontrado algo días antes de la boda. Documentos antiguos escondidos en su habitación. Diarios de la familia que revelaban la verdad oscura sobre el destino de las novias Mendoza. Ella sabía lo que iba a pasar. Por eso intentó huir durante la ceremonia, pero ya era demasiado tarde. El pacto estaba sellado.
No van a creer lo que voy a contar, pero juro por el alma de mi abuela que cada palabra es verdad. Esto me ocurrió hace 3 años, en San Miguel de los Cipreses, un pueblito perdido en el estado de Puebla, México. Me llamo Ricardo, trabajo como técnico en telecomunicaciones y hasta hoy no logro dormir bien después de lo que vi en ese maldito cementerio. Todo comenzó cuando la empresa me envió a San Miguel para instalar antenas de celular. Era un trabajo de 2 semanas, así que me hospedé en la única pensión del lugar, de doña Carmen, una señora de unos 60 años que parecía conocer todos los secretos de aquel pueblo. El primer día, mientras desayunábamos, ella me advirtió: Ricardo, mijo, vas a trabajar cerca del cementerio viejo, ¿verdad? Sí, doña Carmen. La torre va a quedar en el cerro, justo al lado. Ella se persignó y negó con la cabeza. Escucha bien lo que voy a decirte. Nunca, pero nunca trabajes allí después de las 6 de la tarde. Y si escuchas pasos o voces, no mires hacia atrás, solo corre. Me reí, pensando que era superstición de gente del campo. ¿Por qué, doña Carmen? ¿Qué mal puede tener un cementerio? Sus ojos se pusieron serios, casi asustados. Porque allí vaga la novia más triste del mundo, mijo. Elena Rosario era su nombre. Hace 40 años, el día de su boda, desapareció de la iglesia de San Pedro, aquí en el centro. Encontraron su vestido rasgado en el cementerio, pero el cuerpo nunca apareció. ¿Y qué pasó con ella? Nadie lo sabe con certeza. Unos dicen que huyó con otro hombre, otros que fue secuestrada. Pero los más viejos susurran que algo mucho peor ocurrió aquella noche. Doña Carmen se levantó de la mesa, pero antes de irse me tomó del brazo con fuerza. Lo único que sé es que desde entonces, cada luna llena, ella regresa buscando a su novio, y cuando encuentra a un hombre solo, no terminó la frase, solo volvió a persignarse, dejándome con un frío en la espalda que no podía explicar. Pero yo necesitaba trabajar. Al segundo día llegué al cementerio por la mañana. El lugar era antiguo, rodeado de cipreses enormes que bloqueaban casi toda la luz del sol. Las lápidas eran de mármol gris, muchas ya cubiertas de musgo, y había una niebla extraña que no se disipaba ni con el calor del día. En el centro del cementerio había una cripta más grande que las demás, con cerrojos oxidados y una gruesa cadena cerrando la puerta. Pregunté a Sebastián, el sepulturero que trabajaba allí desde hacía 30 años, sobre esa cripta. Esa es la tumba de la familia Rosario, dijo sin levantar la vista de la tierra que estaba cavando. Nunca se ha abierto desde que la construyeron, hace más de 50 años. ¿Por qué está cerrada? Sebastián dejó de cavar y me miró con una expresión que nunca olvidaré. Puro miedo. Porque algunos muertos no deben ser perturbados, joven. Algunos muertos no están realmente muertos. Esa tarde, mientras ajustaba los cables de la antena, escuché algo que me heló la sangre. Pasos leves, como si alguien caminara descalzo sobre la hierba húmeda. Miré hacia abajo, desde lo alto de la torre, pero no vi a nadie. Entonces, escuché la voz. Era un susurro dulce, casi melódico, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Por favor, ¿puedes ayudarme a encontrar mi vestido? Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la llave inglesa. Miré el reloj, 5:45 de la tarde. Aún faltaban 15 minutos para las 6, pero esa voz no era humana. Bajé de la torre como un loco. Mis piernas temblaban tanto que tropecé 2 veces antes de llegar al suelo. Sebastián ya se había ido, dejándome completamente solo en aquel lugar maldito. El silencio era ensordecedor. Ni pájaros, ni insectos, nada. Solo el viento moviendo los cipreses con un sonido que parecía lamentos lejanos. Agarré mis herramientas rápidamente y corrí hacia la camioneta. Pero cuando estaba por encender el motor, escuché otra vez: por favor, no te vayas. Necesito tu ayuda. Esta vez la voz estaba más cerca, mucho más cerca. Miré por el retrovisor y la sangre se me congeló. Entre las lápidas había una figura blanca, translúcida, que se movía sin tocar el suelo. Era una mujer con vestido de novia, pero el vestido estaba sucio de tierra, rasgado en varias partes, y el velo estaba manchado de algo oscuro que parecía sangre.
Pisé el acelerador y salí de allí volando. No me detuve hasta llegar a la pensión, con el corazón golpeando como un tambor. Doña Carmen estaba en la terraza, como si me estuviera esperando. «¿La viste, verdad?», preguntó sin saludarme siquiera. «Yo no sé lo que vi», balbuceé, aún temblando. «Siéntate, mijo. Necesito contarte toda la verdad sobre Elena Rosario». Me sirvió un vaso de tequila que bebí de un trago. Luego comenzó a hablar. Elena era la joven más bonita de San Miguel, hija única de don Esteban Rosario, dueño de las tierras de café. Estaba por casarse con Miguel Herrera, un muchacho de buena familia del pueblo vecino. ¿Y qué ocurrió en la boda? Ah, mijo, esa es la parte más triste. Elena se estaba arreglando en la sacristía de la iglesia cuando comenzó a sentirse mal. Se desmayó de repente. El padre pensó que eran nervios de novia y la llevaron a casa. Doña Carmen hizo una pausa. Bebió un sorbo de tequila. Pero Elena no despertó. Durante 2 días enteros permaneció como muerta, sin respiración, sin latidos en el corazón. El médico de Puebla vino y declaró el óbito. Dijeron que había sido un ataque al corazón por los nervios. Entonces la enterraron. Sí, en la cripta familiar, con el vestido de novia y todo. Miguel quedó destrozado. Pero 3 días después, la voz de doña Carmen bajó aún más. 3 días después, Sebastián fue a visitar la tumba y escuchó ruidos que venían de dentro de la cripta. Ruidos de arañazos, como si alguien intentara salir. Sentí el estómago revolverse. La abrieron. El padre no permitió. Dijo que eran imaginaciones, que el duelo tenía a Sebastián trastornado. Pero los ruidos continuaron durante una semana entera, y entonces, una noche de tormenta, se quedó mirando hacia el cementerio en la distancia. ¿Qué pasó en la tormenta, doña Carmen? La cripta amaneció abierta. Los cerrojos estaban retorcidos desde dentro, como si alguien hubiera usado una fuerza sobrenatural para romperlos. Y adentro, ¿qué había adentro? El ataúd estaba vacío, mijo, pero las tapas estaban todas arañadas por dentro, marcas de uñas ensangrentadas en la madera. Elena había sido enterrada viva y logró salir sola. En ese momento, un viento frío golpeó la terraza, apagando 2 velas encendidas. Desde entonces, continuó doña Carmen, vaga por el cementerio intentando completar su boda. Dicen que la noche en que salió de la tumba, fue a la casa de Miguel y lo encontró. ¿Y qué pasó con él? Doña Carmen se persignó. Miguel desapareció. Nunca más fue visto. Pero a la mañana siguiente, encontraron pétalos de rosas blancas esparcidos desde su casa hasta el cementerio. Y desde entonces, cada luna llena, unos pasos en el patio nos interrumpieron. Pasos leves, como de alguien caminando descalzo. Doña Carmen me miró con terror en los ojos y susurró: «Ella sabe dónde estás, Ricardo». Los pasos se acercaron a la terraza. Doña Carmen me jaló hacia adentro de la casa y cerró la puerta de golpe, pero alcancé a ver por la ventana una sombra blanca moviéndose por el jardín. «No la mires», susurró doña Carmen, cubriéndome la cabeza con las manos. «Si encuentra tus ojos, sabrá quién eres». Nos quedamos allí, abrazados en la oscuridad, escuchando los pasos rodear la casa. Pasos que parecían flotar, sin peso, pero que hacían crujir la madera como si fueran reales. Después de una eternidad, volvió el silencio. «Se fue», respiró aliviada doña Carmen. «Pero mañana no puedes ir a trabajar, mijo. Es luna llena. Tengo que terminar la instalación, doña Carmen. Si no entrego el trabajo, me van a despedir. Mejor desempleado que muerto», respondió con seriedad. Pero yo no podía perder ese empleo. A la mañana siguiente, contra todos los consejos, regresé al cementerio. Esta vez llevé una cruz que doña Carmen insistió en darme. Sebastián estaba allí, pero al verme negó con la cabeza. «No deberías estar aquí hoy, joven. ¿Por qué todos tienen miedo de esa Elena? Ella ya murió. No puede hacerle daño a nadie». Sebastián dejó la pala y me miró con tristeza. «Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie. Algo que solo yo sé», asentí. «Yo la vi salir de la tumba aquella noche, hace 40 años. No fue la tormenta la que abrió la cripta. Fui yo». La boca se me secó. «¿Cómo así?» Escuchaba los ruidos hacía una semana. No podía dormir. No podía trabajar. Era una agonía terrible. Entonces, una madrugada,
No aguanté más. Tomé una palanca y forcé los cerrojos. Sebastián se sentó en una lápida, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Cuando abrí, ella estaba allí, viva, pálida como la luna, con los dedos ensangrentados de tanto arañar, pero viva. Me miró con esos ojos ya no eran humanos. ¿Qué hizo? Me sonrió y dijo, «Gracias, Sebastián. Ahora puedo encontrar a mi amor». Y salió caminando hacia el pueblo, dejando huellas de tierra húmeda en el suelo. ¿Y nunca contaste eso a nadie? ¿Quién me iba a creer? Y además, tenía miedo de lo que ella pudiera hacerme si hablaba. Sebastián se levantó y comenzó a recoger sus herramientas. Pero hay algo que necesitas saber, joven. Elena no busca a cualquier hombre. Busca a alguien que ocupe el lugar de Miguel. Alguien para casarse con ella, para siempre. ¿Cómo así? Los hombres que han desaparecido a lo largo de los años, todos tenían algo en común. Todos estaban solteros. Todos tenían entre 25 y 35 años. Y todos. Se detuvo y me miró fijamente. Todos trabajaban solos cerca del cementerio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Yo tenía exactamente 28 años. Llevaba 6 meses soltero y ahí estaba, trabajando solo junto a ese maldito cementerio. Sebastián, ¿cuántos hombres han desaparecido? 8, en los últimos 40 años, siempre en luna llena, siempre dejando solo pétalos de rosas blancas como rastro. En ese momento, aún con el sol en lo alto, una niebla extraña comenzó a elevarse entre las tumbas, y en medio de esa niebla, una figura blanca se materializó lentamente. Elena Rosario estaba de pie a apenas 20 metros de nosotros, con el vestido de novia ondeando sin viento, el velo cubriendo parcialmente el rostro, y en las manos sostenía un ramo de rosas blancas que parecían marchitarse mientras yo las miraba. Sebastián me jaló del brazo. «¡Corre, joven! ¡Corre y no mires atrás!». Pero cuando intenté moverme, descubrí que mis pies estaban pegados al suelo, como si raíces invisibles me sujetaran. Y entonces ella habló, con una voz dulce que retumbó dentro de mi cabeza. «Ricardo, por fin te encontré, mi amor. Viniste a nuestra boda». Sebastián desapareció. Simplemente se desvaneció, dejándome solo con aquella cosa que alguna vez fue Elena Rosario. Ella comenzó a acercarse, flotando a pocos centímetros del suelo. A medida que se aproximaba, pude ver mejor su rostro a través del velo. Sí, era bonita, pero de una belleza muerta, como flores de cera. La piel blanca como porcelana, los labios azulados y los ojos eran 2 agujeros negros que parecían absorber mi alma. «¿Por qué tienes miedo, mi amor?», susurró, extendiendo su mano enguantada hacia mi rostro. «Esperamos tanto tiempo para encontrarnos». Intenté gritar, pero mi voz no salía. Intenté correr, pero mis pies seguían pegados al suelo. «Eres perfecto», continuó Elena, rodeándome. «Joven, solo, trabajador, exactamente como Miguel era, exactamente como siempre quise». Fue entonces cuando toqué la cruz que doña Carmen me había dado. En el momento en que mis dedos rozaron el metal, sentí una fuerza extraña recorrer mi cuerpo. «Tú no eres Elena», logré decir con voz temblorosa. «Elena murió hace 40 años». Ella se detuvo y me miró fijamente. Por un segundo, vi dolor en su rostro. «Sí, morí. Morí de miedo, sola, en la oscuridad, arañando madera hasta sangrar. Pero el amor me trajo de vuelta». «¿Qué amor?» «Miguel huyó de ti. Desapareció porque tuvo miedo». El rostro de Elena se deformó con ira. «Miguel me abandonó. Prometió amor eterno y me dejó cuando más lo necesitaba. Pero tú no me abandonarás, ¿verdad?». Extendió su mano otra vez, y esta vez vi que sus uñas estaban rotas y manchadas de sangre seca. «Ven conmigo, Ricardo. Vamos a casarnos en la cripta, donde nadie pueda separarnos. Para siempre». Entonces comprendí que debía elegir. O aceptaba ir con ella, o luchaba. Y algo dentro de mí, quizá la cruz, quizá la desesperación, me dio fuerzas para reaccionar. Levanté la cruz bien alto. «En nombre de todos los santos, déjame en paz». Elena retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Su rostro hermoso se desfiguró en una máscara de odio. «Vas a arrepentirte, Ricardo». Nadie rechaza a Elena Rosario. El aire alrededor se volvió helado.
y una ventisca sobrenatural comenzó a agitar violentamente los cipreses. Elena levitó más alto, su vestido ondeando como alas de murciélago. Si no puedes ser mi esposo, entonces serás mi próxima víctima. Se lanzó hacia mí con las manos extendidas como garras, pero en el último segundo logré apartarme. Cuando pasó a mi lado, sentí un frío mortal que caló hasta los huesos. Aproveché su confusión y corrí. Corrí como nunca en mi vida, saltando tumbas, tropezando en fosas, pero sin detenerme. Detrás de mí, escuchaba los gritos furiosos de Elena, resonando por todo el cementerio. Llegué a la camioneta, encendí el motor y salí derrapando. Por el retrovisor, vi a Elena parada en la entrada del cementerio, observando mi huida con esos ojos negros y vacíos. Recogí mis cosas en la pensión, pagué a doña Carmen y salí de San Miguel ese mismo día. Ni siquiera me despedí bien de la anciana, que solo se persignó al verme partir. Eso fue hace 3 años. Nunca más volví a esa región. Nunca más acepté trabajos en pueblos pequeños. Lo que voy a contar le ocurrió a mi primo Eduardo en la ciudad de Puebla, México. Siempre fue un apasionado de las antigüedades, sobre todo de piezas del siglo XIX. Tenía una pequeña tienda en el centro histórico, cerca de la catedral, donde vendía muebles antiguos, joyas y cuadros a turistas y coleccionistas. Fue en una tarde de octubre de 2023 cuando todo comenzó. Eduardo me llamó, emocionado como un niño. «Primo, no vas a creer lo que encontré hoy. Compré un retrato increíble de una novia de la época colonial. La pintura es de 1842, imagínate». Me pareció extraño tanto entusiasmo. Eduardo siempre había sido calculador con sus compras, pero esa vez sonaba diferente, como si estuviera embrujado por la pieza. «¿Dónde lo encontraste?», pregunté. «En una subasta en Cholula». El vendedor era un hombre muy extraño, vestido completamente de negro. Dijo que su familia había guardado ese cuadro por generaciones, pero que necesitaba deshacerse de él urgentemente. Vendía algunas piezas valiosas para poder comprarlo. Eduardo me contó que el retrato mostraba a una mujer joven, de no más de 25 años, vestida con un hermoso vestido de novia blanco. El velo cubría parcialmente su rostro, pero se alcanzaban a ver sus ojos oscuros y penetrantes. Lo raro era el fondo, completamente negro, como si flotara en el vacío. «La técnica es impresionante», continuó. «Bajo ciertas luces, parece que el fondo se mueve, como humo, y sus ojos, primo, te juro que parecen seguirte por toda la sala». En ese momento sentí un escalofrío. Algo en la voz de Eduardo no sonaba normal. Estaba obsesionado. «¿Y por qué el dueño anterior quiso deshacerse de una pieza tan valiosa?», insistí. Eduardo guardó silencio unos segundos y luego respondió en voz baja. Dijo algo extraño al entregarme el cuadro, que ahora yo era el responsable de ella, que debía tratarla con respeto y que jamás intentara sacar la pintura de su marco original. «¿Y eso no te pareció sospechoso?». «Al principio sí, pero cuando vi la pintura, primo, es hipnótica. Decidí colgarla en la sala de mi casa, no en la tienda. Es demasiado especial para venderla». Ahí comprendí que Eduardo había cometido un error terrible. En todos los años que lo conocía, jamás había llevado una pieza a casa sin investigar primero su procedencia. Pero esta vez, algo era distinto, y yo solo descubriría qué cuando lo visitara 3 días después. Cuando llegué a la casa de Eduardo, en la colonia La Paz, ya era casi de noche. Era una casa colonial antigua, de esas con patio interior y paredes gruesas. El portón estaba abierto, lo que me pareció extraño. Eduardo siempre era cuidadoso con la seguridad. Entré llamándolo. La casa estaba en silencio absoluto, iluminada apenas por algunas velas encendidas en la sala. Fue entonces cuando la vi. El retrato estaba colgado en la pared principal, iluminado por 2 velas altas en candelabros de plata. Y amigos, juro por todo lo sagrado que cuando mis ojos se encontraron con los de ella, sentí como si el mundo entero se detuviera. La novia era aún más impresionante de lo que Eduardo había descrito. Sus ojos negros parecían analizarme, evaluarme. El vestido blanco estaba lleno de encajes delicados, pero había algo perturbador en esa pureza. El fondo negro parecía latir,
como si fuera líquido en lugar de pintura seca. ¡Eduardo!, grité, tratando de romper el trance. Él apareció desde la cocina, y cuando lo vi me llevé un susto. Mi primo estaba pálido, con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y tenía una mirada perdida. «¡Ah, viniste! ¡Qué bueno!», dijo, pero sin apartar los ojos del cuadro. «Tú también lo sientes, ¿verdad? ¿Su presencia?». «¿Qué presencia? ¿De qué hablas?». Se acercó al retrato y susurró. «Se llama Esperanza. Me lo dijo en un sueño la primera noche. Fue asesinada el día de su boda, allí mismo en el altar de la iglesia de Santo Domingo, aquí en Puebla. Su marido descubrió que tenía un amante. Un escalofrío me recorrió la piel». «¿Y cómo sabes todo eso?». «Ella me lo cuenta, en las madrugadas, cuando conversamos. Ayer, alrededor de las 3 de la mañana, vi algo increíble». Eduardo se quedó con la mirada perdida. «¿Qué viste, primo?». Su vestido comenzó a tornarse rojo, empezando por el borde y subiendo lentamente. Era sangre fresca, como si estuviera ocurriendo en ese mismo momento. Y sus labios se movieron. Susurró mi nombre. Volví a mirar el cuadro. Por un instante, juro que solo un instante, tuve la impresión de que los ojos de la novia ya no miraban al frente, sino directamente a mí. «Eduardo, debes deshacerte de ese cuadro. Hoy mismo». Él me miró con una expresión que nunca olvidaré. Pura rabia. «Jamás. Ella me necesita. Ha estado atrapada casi 200 años esperando a alguien que la entienda. Yo soy el elegido». En ese momento supe que mi primo estaba perdido y que algo mucho peor estaba por suceder. Permanecí de la casa esa noche perturbado, pero decidido a descubrir la verdad sobre el cuadro. Al día siguiente, fui a Cholula en busca del lugar de la subasta. Después de mucho preguntar, conseguí la dirección de don Evaristo, el anticuario que había vendido el retrato. Su casa estaba en una calle estrecha, casi escondida entre construcciones modernas. Cuando golpeé la puerta, un hombre de unos 70 años, vestido completamente de negro, me abrió con una mirada atormentada. «Viniste por el retrato, ¿verdad?», preguntó antes de que me presentara. «¿Cómo lo sabe?». «Porque siempre vuelven. Todos los compradores vuelven, hasta que ya no pueden volver». Don Evaristo me invitó a pasar. La casa olía a velas e incienso, y las paredes estaban cubiertas de santos y crucifijos. Me sirvió café y comenzó a contarme una historia que me heló la sangre. Ese cuadro ha estado en mi familia 5 generaciones. Mi tatarabuelo, Ignacio, era pintor en la época del Porfiriato. En 1842, fue contratado para hacer el retrato de Esperanza Sandoval para su boda con un comerciante rico de Puebla. «Pero hubo un problema», continuó con las manos temblorosas. «El día de la boda, el novio descubrió que Esperanza tenía un romance secreto con el propio Ignacio. Enfurecido, la asesinó en el altar, frente a todos los invitados. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y el cuadro?». Ignacio lo había terminado días antes, pero cuando supo de la muerte de Esperanza, enloqueció de culpa. Juró que la traería de vuelta. Mezcló su propia sangre en la pintura y repintó partes del cuadro durante 3 noches seguidas, invocando su alma. Don Evaristo se levantó y sacó de un mueble un diario amarillento. «Todo está aquí, en las notas de mi tatarabuelo. Logró lo que quería. El alma de Esperanza quedó atrapada en la pintura, pero el precio fue terrible». «¿Qué precio?». «Ignacio fue el primero. Lo encontraron muerto frente al cuadro 3 semanas después, con el rostro deformado por una expresión de terror absoluto. Desde entonces, todos los dueños han muerto igual». Tragué saliva. «¿Cuántos?». «Tu primo será el número 13. ¿Y por qué lo vendió? ¿Por qué no lo destruyó?». Don Evaristo me miró con lágrimas en los ojos. «Porque ella no lo permite. Ya intenté quemarlo, romperlo. Siempre reaparece intacto al día siguiente. La única forma de librarse de él es pasarlo a otra persona. Y ahora, ya es demasiado tarde para tu primo». Me mostró la última anotación en el diario. Una fecha, 3 días después de la compra. Siempre 3 días. Miré mi reloj. Eduardo había comprado el cuadro hacía exactamente 72 horas. Conduje como un loco de vuelta a Puebla, pero en el fondo sabía que sería tarde. Cuando llegué a la casa de Eduardo,
La puerta estaba abierta de par en par. Entré gritando su nombre, pero solo escuché el eco de mis propias palabras. La casa estaba sumida en una oscuridad sobrenatural. Aunque eran apenas las 7, la luz no lograba penetrar las ventanas. Corrí a la sala y lo que vi me marcará para siempre. Eduardo estaba de pie frente al cuadro, completamente inmóvil. Lo llamé. No respondió. Al tocar su hombro, se desplomó como un muñeco de trapo. Estaba muerto. Sus ojos abiertos en una expresión de terror puro, la boca congelada en un grito silencioso. Lo peor era su rostro, envejecido, como si hubiera vivido décadas en segundos. Entonces, miré el cuadro y sentí que mi mundo se derrumbaba. La pintura había cambiado. Ya no mostraba solo a Esperanza. A su lado, con el mismo vestido de novia manchado de sangre, estaba Eduardo. Los dos juntos, mirándome fijamente, con sonrisas macabras. Corrí afuera y llamé a la policía, pero cuando volvieron conmigo una hora después, el cuerpo de Eduardo ya no estaba. Solo el cuadro, colgado otra vez en la pared, mostrando únicamente a Esperanza. Pero ahora sonreía. La policía dijo que no había señales de crimen, que seguramente Eduardo había viajado sin avisar. Pero yo sé la verdad, y ahora ustedes también. Como Eduardo no tenía familia cercana, heredé todas sus pertenencias. Días después, cuando regresé a vaciar la casa, el cuadro ya no estaba. La pared estaba desnuda, con la marca del marco en la pintura. Pensé que lo habían robado, pero no había rastro de entrada forzada. Entonces entendí. El cuadro se había movido solo. Tal como dijo don Evaristo, la pintura siempre encuentra la forma de continuar su ciclo maldito. A veces, en la madrugada, despierto con la sensación de que alguien me observa, y juro que escucho una voz femenina susurrando mi nombre, llamándome para regresar, porque la verdad es esta: quien una vez mira a los ojos de Esperanza nunca logra olvidarla del todo, y ella nunca olvida de ti. Por eso cuento esta historia, para advertirles: si algún día encuentran un retrato de una novia del siglo XIX, por favor, no lo compren, no lo lleven a casa, y sobre todo, nunca miren directamente a sus ojos demasiado tiempo. De lo contrario, ustedes serán los próximos. Y así llegamos al final de esta historia. Pero dime, ¿qué crees tú? ¿Era solo un retrato o algo mucho más oscuro se esconde tras la mirada de esa novia? Déjame tu respuesta en los comentarios y recuerda suscribirte para seguir descubriendo lo que muchos prefieren callar.